Ecología y recursos del Ecuador. En la página principal del curso encontraremos el apartado de noticias. Aquí vemos un tutorial de cómo se maneja el curso en línea a través de un video. El profesor además publicará su bienvenida y a lo largo del curso publicará las diferentes noticias o eventualidades sobre la temática del curso o sobre cualquier actividad que el alumno irá desarrollando. Vemos un calendario que le notifica al estudiante las próximas fechas de vencimiento de sus actividades como deberes, lecciones, etc. Tenemos un explorador de contenidos en donde semana a semana vemos tenemos un acceso directo a las diferentes temáticas del curso en sí. Lo primero que el alumno deberá desarrollar es la lectura del sílabus, que a través de un formato estándar de la Universidad San Francisco de Quito se presenta para el estudiante con los siguientes datos: los datos del profesor, los datos del curso, la descripción del curso. En este caso vemos que lo que nos dice es lo siguiente: la mayoría de seres humanos no repara en el funcionamiento de los sistemas que utilizamos. Una analogía simple sería que la mayoría de personas no tiene interés en saber cómo funciona un computador o un carro, pero casi todos nosotros lo utilizamos a diario. Esto recae en que en esta clase se aprenderá sobre el funcionamiento del sistema, analizará algunas de las razones por las que nos vemos afectados y exploraremos algunas soluciones para mitigar el impacto. ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje que adquiriremos? Valoraremos la riqueza del ecosistema en el Ecuador, compararemos los distintos tipos de interacciones que existen entre los seres vivos y los distintos roles que cumplen del ecosistema. Se discutirá sobre los problemas de conservación de los ecosistemas ecuatorianos y aquí vemos el nivel al que se llegará en cada uno de estos aspectos. ¿Y cómo lograremos estos resultados de aprendizaje? Pues a través de los siguientes contenidos del curso: ¿qué es la ecología y para qué sirve? El problema de las escalas, la energía ecológica, para qué reciclar, la biogeografía del Ecuador, el bosque húmedo tropical, el efecto invernadero o cambio climático, etc. Entonces, todos estos temas son los que nos llevarán, obviamente, a alcanzar estos resultados de aprendizaje. La metodología que se utilizará en el curso seguirá la filosofía de las artes liberales, fomentando así el diálogo y facilitando la construcción del conocimiento mediante el intercambio de ideas y experiencias entre profesores y estudiantes. La evaluación del curso estará dada a través de deberes, exámenes parciales, reportes, una monografía, presentaciones y participaciones en foros en donde se realizará verdaderos debates, en donde se discutirá las diferentes temáticas del curso y se construirá el conocimiento entre compañeros con la moderación del profesor. Aquí vemos el porcentaje de nota final que cada una de estas actividades tendrán. Vemos la descripción de las categorías de evaluación y cómo son estas llevadas a campo. Aquí vemos que hay una salida de campo y un reporte y se aclara que este es un requisito de una ciencia con laboratorio, ya que al ser este tipo de curso de ecología se requiere este tipo de actividad. El profesor da las indicaciones de esta salida de campo de tal manera que al estudiante le quede claro cómo debe realizarla al tratarse de una clase en metodología virtual. El estudiante de todas formas siempre le queda el canal de correo electrónico para comunicarse con el profesor, de tal manera que si tiene alguna inquietud podrá escribirle. El profesor a su vez tiene un tiempo de 24 horas para responder al estudiante, esto por una política interna de la universidad. Aquí también se explica cómo deberá realizar la monografía, cómo tiene que presentar los problemas, cómo serán las discusiones dentro de los foros, la bibliografía, las políticas del curso en sí, que están regidas a través del manual del estudiante, que a través de este hiperlink porque puede descargar de la página web de la universidad. La nota final, cómo se llevará esta y un cronograma que semana a semana le indica al estudiante qué temas va a aprender, qué objetivos va a alcanzar y cuál sería la metodología de estudio o las actividades que deberá ir realizando. Bien, una vez que estamos familiarizados con el sílabus, nos vamos a los foros, en donde el primer foro que tendremos que realizar es la presentación, en donde pondremos nuestra foto de perfil en la plataforma y a través de una nota de video incorporaremos nuestra presentación de manera verbal, de tal manera que hay más relación entre los estudiantes y entre el profesor porque se visualiza la identidad del estudiante físicamente.
Aquí compartiremos cualquier inquietud que tengamos, así como las dudas que se puedan haber presentado en el del sílabus, las mismas que serán solventadas en la primera semana de clases por el profesor, para que el estudiante pues pueda seguir avanzando a lo largo del curso sin inconveniente. Luego entramos ya en lo que es la materia en sí a través de la tabla de contenidos, que en este caso vemos que está organizada semana a semana, y en cada semana pues vemos que se nos presenta una agenda de trabajo que vamos a visualizarla. La agenda nos especifica cuánto tiempo durará ese tema, el detalle del tema, los subtemas que se tratarán en cuanto a ese tema, las actividades que deberá realizar el alumno, los objetivos que va a alcanzar, de tal manera que al alumno le queda claro el trabajo de esa semana de clases. Y ahora sí entramos pues a la lección que es dictada por el profesor o los profesores del curso. Para la construcción de todos estos contenidos colaboran todos los profesores de la universidad, ya sean de la metodología presencial o de la metodología en línea, ya que todos comparten las mismas temáticas, los mismos conocimientos. Y así vamos avanzando por los diferentes temas del curso. Aquí vemos varios aspectos. Esto es un contenido que se presenta de manera multimedia, ¿sí? Aquí vemos que, por ejemplo, el glosario se lo está presentando a través de cuadros de texto desplegables, porque obviamente nosotros en este curso debemos saber qué es el término ecologista. Entonces se le va presentando la información en un mismo ambiente de aprendizaje al estudiante, de tal manera pues que no deba acceder a ningún otro tipo de recurso, y aquí se le va dando tanto el glosario como el contenido en sí de la materia como tal, que ha sido elaborada por el profesor o los profesores. Luego de revisar esa temática, vemos que tenemos una actividad, en este caso es un crucigrama, en donde tendremos que ir pues llenando, ¿sí? Cumpliendo con las respuestas, y aquí podemos pues ver si es que hemos acertado, vemos las respuestas, si no, en realidad pues lo que yo había contestado no es correcto. Aquí nos da una ayuda, y con eso, a manera de una actividad, vamos estudiando igual, ¿sí?, las diferentes temáticas, y vemos si es que en realidad por ejemplo, ¿qué es lo que nos pide aquí? Persona que hace proselitismo político en protección del ecosistema. Entonces aquí vemos que tenemos que poner una definición de lo que se nos está preguntando, y de esa manera estudiamos lo que repasamos lo que hemos aprendido antes de ser ya evaluados a través de un deber, una prueba o cualquier otra actividad que el profesor nos esté planteando. Aquí pasamos ya a un siguiente tema, en donde igual vemos como con textos acompañados de imágenes, o pueden ser también videos, pues llegamos a obtener un concepto. Aquí tenemos otro tipo de actividad. Como vemos, todos los contenidos son interactivos y están en formato HTML, con lo cual el estudiante pues puede acceder a los mismos a través de cualquier dispositivo electrónico, como tablets, PCs, Macs o teléfonos inteligentes. Aquí vemos que tenemos un objeto de aprendizaje a manera de una pirámide. El profesor nos está dando las diferentes definiciones o diferentes, en este caso son los niveles tróficos, y es otra manera de que el estudiante, como lo vemos totalmente interactivo, pues va aprendiendo la materia. Todo este contenido el estudiante lo puede imprimir, puede ampliarlo, ¿sí? Vemos como el profesor en este caso está utilizando todo tipo de actividades para que el alumno pues pueda ir repasando. Hasta yo no identificar la respuesta correcta, obviamente no voy a lograr tener un acierto. Y así llegamos a la final de la lección, en donde pues el siguiente paso será tanto realizar estas lecturas de textos complementarios que el profesor nos está brindando, como una ampliación de cada uno de los temas, como realizar las diferentes actividades que en este caso pues ya serán calificadas para el alumno. Aquí podemos ver que los deberes constan de un mismo formato, en donde se nos da el detalle, los objetivos, las indicaciones claras de lo que hay que hacer, y a través de qué parámetros el profesor nos va a evaluar. Por ejemplo, aquí vemos
el nivel 2, en donde nos dice que en este gráfico se representa una idea de lo que son la interacción entre el organismo y el ecosistema, y el estudiante pues tendrá que ir interactuando con esta imagen que nos ha colocado el profesor para ir definiendo o ir comentando o respondiendo lo que nos está presentando el profesor, ¿no? Entonces vemos que todo está elaborado a través de materiales multimedia que le permiten al alumno pues claramente identificar qué es lo que está aprendiendo o qué es lo que tiene que realizar. Por ejemplo, aquí lo que nos dice es que nos pide, ¿no?, que indiquemos a través de la imagen que habíamos visto cuáles son los animales que están en la cúspide, cuáles están en otros niveles, si se puede identificar uno que tenga un rol ecológico redundante. Obviamente, para desarrollar este ejercicio pues tenemos que haber repasado todos los contenidos que fueron dados por el profesor, y así vamos avanzando cada semana con obviamente contenidos interactivos que son similares, ¿sí? Nuestra agenda de trabajo, luego la lección del profesor, que contiene ya en este caso igualmente el glosario, los diferentes temas, autoevaluaciones. Aquí vemos que tenemos ya otro deber, aquí tenemos una prueba, ¿sí? En este caso se trata de un examen parcial. Vamos a ver si lo podemos previsualizar al examen. Vamos a iniciar el mismo para tener una idea del contexto de cómo se desarrolla el examen en este curso. Aquí vemos que se tratan de 40 preguntas que el estudiante tiene 1 hora para contestar. Aquí vemos que tenemos un cronómetro y todas son indicaciones pues que el estudiante tendrá que tomarlas muy en cuenta al momento de rendir el examen, de tal manera de que no tenga inconvenientes con su entrega, ¿no? Vamos a suponer que yo ya he contestado, voy a enviar la prueba, y en algunos casos, dependiente cómo haya configurado el profesor, pues me saldrá la retroalimentación de manera inmediata, o en otros casos, por ejemplo, aquí vemos que no, que estoy errada, aquí vemos que he acertado con una pregunta y también vemos el por qué, ¿no? Entonces, en este caso, pues el profesor ya me da el puntaje de lo que yo he obtenido, y con eso claramente yo ya puedo identificar cuál es la nota que tengo en ese examen. Obviamente son preguntas aleatorias, de tal manera de que a cada estudiante le salen diferentes preguntas y evitamos así temas de copia o algo por el estilo. Y así se va avanzando con cada una de las semanas de clase. Aquí vemos que tenemos un foro, las indicaciones del foro son igual que las indicaciones de deberes. Por ejemplo, aquí lo que nos pide es ver el siguiente video y luego tendremos que discutir acerca de algunos puntos, nos da las indicaciones y igualmente los parámetros de calificación. Todas las calificaciones están dadas a través de rúbricas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver la rúbrica del deber número 10, que es costa. Aquí podemos ver que lo que nos va a calificar el profesor es lo siguiente: si se ha hecho una descripción del manejo agrícola del banano o la palma africana, si es que ha indicado el alumno algún hecho histórico, si se explica por qué las ballenas quiénes hacen la actividad de turismo, quién la regula, etcétera. Y si se ha cumplido pues con todo lo requerido. Entonces, obviamente, si es que no he identificado todos estos puntos, pues mi nota pues irá decreciendo, de tal manera de que al alumno no le queda subjetividad el momento de su calificación. Obviamente, si me faltaron 2 de los 4 puntos, pues tendré la mitad de la nota. Entonces, de esa manera me queda claro del por qué he obtenido tal puntaje el momento de realizar el deber. Igualmente, cuando participo en los foros, pues tendré aspectos relevantes acerca de lo que es la participación del foro, como la construcción del conocimiento, si es que la participación ha sido documentada o no, etcétera. Y aquí puedo ver cada una de las rúbricas de cómo me va a ir calificando el profesor cada una de mis actividades. Entonces, al estudiante le queda claro qué nomás tenía que haber incorporado en cada uno de sus deberes. Tenemos la libreta de calificaciones, en donde están todas las actividades que se califican, que ya las habíamos visto en el sílabus, con los puntajes de cada una de esas actividades. Una vez que el profesor ya haya calificado, al estudiante pues le saldrán sus notas parciales en su libreta,
Y este momento, bueno, este es un curso de muestra que no tiene estudiantes, pero el estudiante podrá ir visualizando cada una de sus notas. Igual por política interna el profesor tiene un tiempo máximo de 72 horas después de terminada la actividad, después de cerrado el tiempo de la actividad, para calificar. Y esto hace que el estudiante pues no se base solamente en obtener una nota, sino que a través de la evaluación de resultados de aprendizaje también el estudiante valore el haber alcanzado esos resultados de aprendizaje. Uno de ellos era, por ejemplo, analizar críticamente el manejo de los recursos naturales del Ecuador. Entonces la plataforma en este caso lo hace de manera automática. Y aquí podemos identificar cómo ese objetivo estaba enlazado a todos estos deberes, a estos foros, a este examen. Y obviamente, por ejemplo, en la salida de campo se requiere mínimo un nivel 2. En este examen se requiere mínimo un 60% del puntaje para lograr esos objetivos. Y así en cada uno de los deberes se va identificando a través de la rúbrica cuáles son los mínimos requeridos que nos hacen alcanzar a través, en este caso ya de un check, el objetivo, ¿no? Entonces, una vez que cumplamos con todas estas actividades, obviamente con los mínimos requeridos, pues sabremos analizar críticamente el manejo de los recursos naturales. Con eso el estudiante y el profesor no solamente se preocupan de las notas, sino de que en realidad el estudiante haya aprendido. Esto ha sido un paseo virtual a través del curso de Ecología y Recursos del Ecuador.